Hola, ¿cómo están? Este es mi fanfics original, sobre Sans de Andertal en el mundo de Naruto. Sin decir más, les dejo el video. El frío era lo único que sentía. Una oscuridad opresiva lo envolvía, un vacío infinito que parecía no tener final. Sans no recordaba cómo había llegado allí. Lo último que recordaba era, bueno, un final, un game over. Pero eso no importaba ya. De nuevo, supongo que esto es lo que llaman un mal chiste, pero esta vez era distinto. La oscuridad empezó a desgarrarse como un papel rasgado, permitiendo el paso de la luz. Sintió calor, peso en su cuerpo, y un grito ahogado salió de su boca. Sans había renacido. El primer aliento le supo a hierro y tierra, como si la naturaleza misma lo rechazara. Pero al abrir los ojos, lo entendió. Ya no era Sans, el monstruo perezoso de Andertal, ahora era un recién nacido en un clan bañado en sangre y violencia, el clan Kagaye. Capítulo 1. El comienzo en la academia. El primer día la niebla de Kirigakure era tan espesa como siempre. Las gotas de humedad caían de los techos desgastados, y las calles, llenas de charcos, daban la bienvenida a un nuevo día. Para Sans, esto era solo rutina. Así que hoy empieza, la Academia Ninja. ¡Qué fastidio! Con 6 años, Sans Kagaye caminaba con las manos en los bolsillos hacia la Academia de Kirigakure. Su cabello blanco y ojos apagados no destacaban mucho entre los demás niños, pero su apellido sí, Kagaye. La gente los miraba de reojo, susurrando. Otro salvaje del clan Kagaye, espero que no cause problemas. Sans suspiró. A él no le importaba lo que dijeran. Solo quería sobrevivir sin llamar la atención. La clase era bulliciosa cuando entró. Muchos niños discutían y se empujaban, intentando demostrar quién era el más fuerte. Sans se sentó al fondo, junto a la ventana. ¿Por qué te sientas ahí?, gritó una voz firme. Una chica pelirroja lo miraba con los brazos cruzados. Era Materumi, su futuro dolor de cabeza. ¿Por qué puedo?, respondió Sans con una sonrisa ladeada. Gur, eres tan irritante. Un chico de cabello oscuro y mirada tranquila intervino. Hakouki sonrió con suavidad. Déjalo, ma. Tal vez él solo quiere descansar un poco. Hake, no lo defiendas. Sans observó el intercambio con cierta curiosidad. Aunque molestos, estos dos parecían interesantes. El Sensa Arete Sigure. Cuando el ruido llegó a su punto máximo, la puerta se deslizó con fuerza. Un hombre alto y de aspecto imponente entró en el aula. Su cabello negro estaba atado en una coleta baja y llevaba una ketane en la espalda, algo poco común para un instructor. Silencio, ordenó con voz grave. Todos se callaron al instante. El hombre caminó hasta el frente de la clase, su mirada seria recorriendo a cada estudiante. Soy Arete Sigure, su instructor en la Academia Ninja. No esperen que les tenga piedad, porque en Kirigakure, los débiles no sobreviven. Sus palabras cayeron como un martillo. Sans lo observó con atención. Había algo en él, una presencia fuerte pero controlada. Durante los próximos años, les enseñaré a ser ninjas. Algunos de ustedes fracasarán, otros morirán en el intento. Solo los dignos podrán graduarse. Sans arqueó una ceja. ¡Qué discurso tan alegre! El Sensa lo miró directamente, como si hubiera escuchado sus pensamientos. Tú, Kagaye, ¿algún problema? Ninguno, Sensa. Solo escuchaba atentamente. Arete sonrió apenas. Bien, veamos si puedes mantener esa actitud. Capítulo 2. Clases y rivalidades. Los días en la academia pasaron lentamente. Arete Sigure no era un instructor fácil. Sus clases combinaban teoría estricta con entrenamientos físicos brutales. Rutinas diarias. 1. Mañanas, clases de teoría ninja, tácticas, historia y manejo de chakra. 2. Mediodía, ejercicios físicos, carreras,
fuerza y resistencia. 3. Tardes, práctica de yatsus básicos, lanzamiento de kunais y control de chakra. Sans sobresalía en silencio. No buscaba atención, pero cada vez que practicaba, sus movimientos eran precisos y fluidos. Ma lo notaba y se frustraba. Siempre actúas como si no te importara nada, pero eres bueno en todo. Le espetó un día tras clase. Sans bostezó. No es mi culpa si tienes que esforzarte más. Te voy a vencer, Kagaye. Gritó Ma, lanzándole un kunai que pasó a su lado y se clavó en un tronco. Hake, siempre calmado, intervino. Sans, no deberías provocarla tanto. Y Ma, no pierdas el control. Tú también me irritas, Hake, respondió Ma, aunque en el fondo, apreciaba su compañía. Así comenzó a formarse un extraño equilibrio entre ellos. Sans, con su actitud relajada pero misteriosa, Ma, competitiva y llena de pasión, y Hake, el mediador amable pero decidido. Primer examen del año, control de chakra. Un año después, Arete convocó al grupo para su primer examen, escalar árboles usando chakra. Dominar el chakra es la base de un buen ninja. Si no pueden hacerlo, repetirán el año. La mayoría de los estudiantes fracasaron desde el inicio. Ma gritaba cada vez que caía al suelo, mientras Haku progresaba lentamente. Sans, en cambio, colocó una mano en el tronco y observó el árbol. Esto parece sencillo. Con un movimiento relajado, comenzó a caminar hacia arriba, como si no requiriera esfuerzo. Arete lo observó desde abajo, intrigado. Interesante, no parece esforzarse, pero su control es perfecto. Ma lo vio y casi explotó de furia. Maldito Kagaye perezoso, ¿cómo lo haces? San se encogió de hombros. Solo imagina que caminas por el suelo. Eso ayuda. Eso no tiene sentido. Hako rió suavemente. Creo que San solo tiene su propio ritmo, Ma. Al final del día, Sans, Ma y Hake aprobaron el examen. Buen trabajo, dijo Arete, observándolos con severidad. Pero no se confíen. Lo difícil apenas comienza. Capítulo 3, primer duelo de práctica. Arete organizó un torneo amistoso para evaluar a sus estudiantes. El combate es la verdadera prueba de un ninja. Mostrarán todo lo que han aprendido. Sans fue emparejado contra un chico más grande y musculoso. El estudiante sonrió confiado. Te aplastaré, Kagaye. Sans suspiró, sin sacar las manos de los bolsillos. Inténtalo. El chico cargó contra él, lanzando un puño directo. En el último segundo, Sans inclinó el cuerpo con precisión milimétrica, evitando el golpe. Kuke, con un movimiento fluido, Sans giró y golpeó con una rodilla. El enemigo cayó al suelo, incapaz de reaccionar. Ganador, Sans Kagaye, anunció Arete, con una leve sonrisa. Ma y Hake lo observaron desde un costado. Es un monstruo, murmuró Ma, apretando los dientes. No, solo está calmado, respondió Hake, admirando su técnica. Sans se retiró sin decir palabra, volviendo a su lugar en la sombra. Esto apenas comienza. Capítulo 4. Ecos de la niebla. El aula estaba sumida en un silencio incómodo. Solo se oía el sonido del gis de Arete Sigure marcando un mapa en el pizarrón desgastado. Kirigakure es conocida por su brutalidad y disciplina. Aquí no se celebra la debilidad, explicó Arete, con su voz firme resonando en cada rincón. La guerra nos ha enseñado que el enemigo no dará segundas oportunidades. Sans estaba, como siempre, sentado al fondo, apoyado contra la pared y con la mirada perdida en la ventana. El paisaje de niebla y edificios oscuros le resultaba deprimente, pero también lo hacía sentir tranquilo. Supongo que no soy el único que se siente atrapado en esta aldea, pensó, su mirada vagando hacia sus compañeros. Hake tomaba notas con dedicación, sus manos delicadas moviéndose con precisión sobre el pergamino.
Sans lo observó unos segundos más de lo necesario y pensó, él sí que se esfuerza. Seguro le preocupa no decepcionar a nadie. Ma, en cambio, estaba con el ceño fruncido, golpeando su lápiz contra el escritorio en señal de frustración. Estoy aburrido, protestó en voz alta. ¿De qué nos sirve aprender sobre guerras pasadas si lo que importa es la fuerza? Arete detuvo su escritura y la miró con severidad. La fuerza sin sabiduría es como un kunai sin filo, inútil. Pero Sensa, yo no quiero estudiar historia, quiero entrenar. ¿Y entrenarás? Terumi, respondió Arete, con un gesto amenazante. Después de escribir un ensayo sobre por qué los débiles son los primeros en morir, Ma se desplomó en su asiento con un gruñido audible. Sans no pudo evitar soltar una risa leve, ganándose una mirada fulminante de Ma. ¿Qué es tan gracioso? Huesos andantes. Nada, solo que tu falta de paciencia es inspiradora. Te voy a golpear, Sans. Inténtalo. Pero luego te dará flojera, respondió Sans con una sonrisa burlona. Hako suspiró, interviniendo con su tono sereno. Sans, no la provoques. Ma, cálmate. Nos quedan horas aquí. Sans observó a Hake y sonrió con sorna. ¿Y tú? ¿Por qué tan serio, héroe de los libros? Hake ladeó la cabeza, respondiendo con calma. Porque quiero aprender a proteger a las personas que me importan. El comentario hizo que Sans dejara de sonreír. Hubo un silencio breve, interrumpido solo por el leve goteo de agua en alguna parte del aula. Proteger a los demás, repitió Sans en su mente, un pensamiento extraño. Nunca había pensado en eso. Él solo intentaba sobrevivir. Práctica de kunais por la tarde, el grupo fue llevado al campo de entrenamiento. Filas de troncos marcados con círculos servían de objetivo para los estudiantes. Escuchen bien, dijo Arete, sosteniendo un kunai entre los dedos. Su puntería puede decidir la diferencia entre la vida y la muerte. 1 milímetro puede cambiarlo todo. Lanzó el kunai con rapidez y precisión quirúrgica, clavándolo justo en el centro del objetivo. Los estudiantes lo observaron con admiración. Ahora ustedes. 3 intentos cada uno. Ma fue la primera. Lanzó los kunais con fuerza, aunque solo uno alcanzó el círculo más cercano al centro. Lo sabía. Es cuestión de poder, gritó satisfecha. Arete negó con la cabeza. No es cuestión de poder, Terumi, sino de control. Tu puntería aún es mediocre. ¿Qué? Siguiente fue Hake, que lanzó con delicadeza. Sus kunais no tenían tanta fuerza como los demás, pero 2 alcanzaron el círculo intermedio. Bien hecho, Uki, comentó Arete. Buen control, pero aún necesitas trabajar la fuerza. Hake asintió humildemente. Luego vino el turno de Sans. El chico bostezó y tomó los kunais con una pereza evidente. Kagaye. Si fallas, correrás 10 vueltas al campo, dijo Arete, con una mirada fría. ¡Qué motivador!, respondió Sans con sarcasmo. El primer kunai voló lentamente, clavándose justo en el borde del círculo central. El segundo rozó el centro y se clavó a un lado. El tercero. Sans entrecerró los ojos y lanzó con un poco más de precisión. El kunai golpeó directamente el punto central. Arete arqueó una ceja, sorprendido. Interesante. Si te esforzaras más, podrías hacerlo siempre. Sans se encogió de hombros. El esfuerzo cansa, Sensa. Ma explotó. ¿Cómo lo haces con esa actitud de vago? Es imposible. Sans sonrió levemente, metiendo las manos en los bolsillos. Tal vez los kunai solo quieren que los deje en paz. Hako soltó una risa leve, mientras Ma gruñía de frustración. Arete observó a Sans con detenimiento, una sospecha creciendo en su mente. Este chico tiene talento, pero algo en su actitud no encaja. Es como si estuviera esperando algo. Pensamientos de Sans esa noche, mientras los demás dormían en sus casas,
Sans estaba sentado en el techo del edificio de los Kagaye, observando la luna tras una capa de niebla. ¿Qué estoy haciendo aquí realmente? Todos quieren proteger, pelear, demostrar algo, pero ¿yo qué quiero? Sans flexionó su mano, sintiendo el poder del Shikotsu Myaku que corría por sus huesos. Durante el día, no lo usaba, no porque no pudiera, sino porque algo en ese poder lo perturbaba. Este poder no debería existir. Por unos segundos, sus dedos se envolvieron en pequeñas espinas óseas, solo para desaparecer un instante después. Supongo que lo averiguaré, tarde o temprano. Capítulo 5. La Casa de los Huesos. El regreso al hogar. Al final de un largo día en la academia, Sans caminaba lentamente por las calles envueltas en niebla de Kirigakure. Sus pasos resonaban en el empedrado húmedo mientras se dirigía a la residencia del clan Kagaye, una enorme estructura de piedra que parecía más una fortaleza que un hogar. Siempre tan acogedor, pensó con ironía, deteniéndose frente a las puertas desgastadas. Los guardias lo reconocieron de inmediato, abriendo el paso sin decir una palabra. Dentro, el ambiente era silencioso y frío. Los pasillos largos y oscuros parecían tragarse cualquier sonido. Aunque había muchos miembros del clan, todos mantenían cierta distancia entre sí. Sans cruzó el vestíbulo y giró hacia una sala donde solía encontrarse con su familia directa, su madre, su hermana mayor y su abuelo. Su madre, Kagaye Sumire. En el centro de la sala, una mujer de cabellos blancos largos estaba inclinada sobre una mesa, bebiendo té con movimientos elegantes. Kagaye Sumire, la madre de Sans, tenía una apariencia serena, pero sus ojos afilados y rojizos mostraban la frialdad característica del clan. Llegas tarde, comentó Sumire sin mirarlo, su voz calmada y distante. Deberías volver antes del anochecer. Sans se dejó caer en un cojín, ignorando la formalidad del ambiente. Sensa nos retuvo más tiempo hoy. Nada nuevo. Sumire lo miró de reojo, evaluándolo como si fuera un espécimen. Arete Sigure es un instructor respetado. No lo hagas perder el tiempo con tus hábitos. Sans alzó una ceja, manteniendo su tono relajado. ¿Te refieres a mi falta de entusiasmo o a mi puntería perfecta? La comisura de los labios de Sumire se movió apenas, en algo parecido a una sonrisa. La arrogancia no es propia de los Kagaye, Sans. Nuestra fuerza no necesita palabras. ¿Y entonces por qué el clan siempre grita en los entrenamientos? Silencio, respondió Sumire con firmeza, aunque no parecía molesta. A su manera, le gustaba que su hijo tuviera una lengua afilada. Era una señal de inteligencia, algo poco común en el clan. Su hermana, Kagaye Reika. El silencio se rompió cuando una figura entró con fuerza en la sala. Kagaye Reika, la hermana mayor de Sans, era una kunoichi de 15 años con un carácter explosivo y un talento innato para el Shikotsu Myaku. Su cabello blanco estaba atado en una coleta alta, y su ropa de entrenamiento estaba desgarrada por su reciente práctica. Sans, ¿dónde estabas todo el día, mocoso? Sans suspiró, lanzando una mirada cansada a su hermana. En la academia, como cualquier otro día. ¿Y tú, aplastando más muñecos de entrenamiento? Reika chasqueó la lengua y se sentó junto a él, dándole un golpe ligero en la cabeza. Al menos yo entreno, no como tú, que solo caminas por ahí como si nada. ¿Y para qué entrenas tanto? ¿Para romper más huesos que nadie? Exactamente, respondió Reika con una sonrisa feroz. Algún día seré la guerrera más fuerte del clan Kagaye. Deberías aprender algo de mí, Olga-san. Sans no respondió, pero en el fondo admiraba la dedicación de su hermana. A diferencia de él, Reika abrazaba el poder de los Kagaye sin miedo. Ella no se detiene a cuestionarlo. Sumire observó la interacción entre sus hijos con calma, tomando un sorbo de té. Reika,
deja a tu hermano en paz. Sans necesita encontrar su propio camino, pues más le vale encontrarlo pronto. El abuelo, Kagaye Yori. Cuando la conversación se calmó, una presencia imponente llenó la sala. Kagaye Yori, el abuelo de Sans, caminaba con pasos pesados, apoyándose en un bastón tallado con patrones óseos. Su cabello era largo y completamente blanco, y sus ojos, aunque gastados por el tiempo, aún brillaban con la intensidad de un guerrero. Sans, su voz era grave, como un trueno lejano. ¿Qué aprendiste hoy? Sans miró al anciano con respeto. Aunque no compartía su entusiasmo por las tradiciones del clan, Yori era alguien a quien admiraba. Control de chakra y puntería. Nada complicado. Yori asintió lentamente, apoyándose en su bastón mientras lo examinaba con atención. El poder de los Kagaye no es algo que deba tomarse a la ligera. Nuestros huesos son nuestra fortaleza, pero también nuestra maldición. Vaya discurso alentador, abuelo. Escucha bien, Sans. El mundo no perdona a los débiles. Si no controlas tu don, otros te controlarán a ti. Sans guardó silencio, procesando las palabras. Sabía que Yori tenía razón. A pesar de su actitud despreocupada, algo dentro de él temía el poder que llevaba en sus huesos. Entendido, abuelo. Bien, respondió Yori, dándole una palmada firme en el hombro. No olvides quién eres, Sans. Los Kagaye no huyen. Pensamientos nocturnos. Esa noche, Sans estaba recostado en su habitación, mirando el techo de piedra. Afuera, la niebla cubría la aldea como siempre. No huyen, dice el abuelo. Pero si no huyes, ¿qué te queda? Luchar hasta que no quede nada. Eso es lo que significa ser un Kagaye. Sans miró su mano, flexionando los dedos hasta que pequeñas espinas óseas emergieron de su piel. Este poder, si lo uso, me convertiré en lo que ellos quieren. Pero si no lo uso, sobreviviré. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un golpe en la pared. Era Reika desde su habitación. Deja de pensar tanto y duerme, mocoso. Sans sonrió ligeramente. Buenas noches, Reika. Que no te pase nada mañana. Resumen de los personajes de la familia Kagaye. 1. Kagaye Sumire, madre calmadamente estricta, serena, pero orgullosa. Ama a sus hijos, aunque lo demuestra de forma distante. 2. Kagaye Reika, hermana mayor guerrera apasionada, impulsiva y enérgica. Sueña con ser la más fuerte del clan. 3. Kagaye Yori, abuelo anciano sabio y severo, defensor de las tradiciones del clan. Respeta el poder de Sans pero le exige responsabilidad. El reencuentro en la academia era un día común en la academia ninja de Kirigakure. Las hojas de los árboles, empapadas por la humedad, crujían bajo los pasos de los estudiantes. La niebla de la aldea nunca se despejaba por completo, y la atmósfera seguía cargada de misterio y una tensa calma. Sans se encontraba en uno de los patios de entrenamiento, observando a sus compañeros practicar. Ma, con su cabello largo y oscuro, se encontraba realizando catas de combate con su espada de lava, una técnica que Sans encontraba fascinante. Cada corte que daba emitía un resplandor cálido, como si la espada misma deseara devorar el aire con su calor. Hake, por su parte, se mantenía en una esquina, concentrado, creando figuras de hielo con su chakra. Sus movimientos eran suaves, casi etéreos, pero Sans sabía que bajo esa calma, Hako podía ser letal. A pesar de ser tan joven, su control sobre el elemento hielo era casi impecable, y su agilidad en combate era difícil de igualar. Sans observaba en silencio, su postura relajada, con las manos metidas en los bolsillos de su uniforme. No estaba seguro de cómo sentirse respecto a estos dos. Por un lado, los veía como compañeros capaces, pero por otro, sentía que algo seguía faltando en su conexión.
El clan Kagare no era conocido por su habilidad para trabajar en equipo. En su lugar, sus miembros luchaban como solitarios, confiando en su fuerza individual para prevalecer. Arete Sigure, su sensa, observaba a los tres desde una distancia, con los brazos cruzados. Sin decir una palabra, su mirada era severa, pero algo en su postura indicaba que esperaba algo más de ellos. Había algo inhumano en su serenidad, como si su presencia fuera más bien una prueba para ver hasta dónde llegarían sus estudiantes. El almuerzo con los compañeros. La campana que anunciaba la hora del almuerzo sonó, y los estudiantes se dispersaron hacia la pequeña zona de descanso de la academia. San se unió a Ma y Hake, quienes ya se habían servido comida. Ma, siempre energética, no pudo evitar hablar de inmediato, sus ojos brillando mientras tomaba un bentó. Ayer vi un combate en la arena. Un ninja de la aldea Tetsu usaba una espada increíble, quiero conseguir una parecida, exclamó, dando un bocado a su comida. Hake levantó la vista de su cuenco de arroz, sus ojos azules fríos como el hielo. Deberías enfocarte en tu control del chakra, no en la espada, dijo Hake, su tono calmado pero directo. Sans observó, curioso. Hake siempre tenía ese enfoque preciso, casi implacable. Mientras tanto, Ma era todo lo contrario, era impredecible y energética. El contraste entre los dos era fascinante para él. No todos pueden ser tan centrados como tú, Hake, respondió Sans con una sonrisa socarrona. A veces está bien relajarse un poco, ¿no? Ma se rió a carcajadas, notando que Sans había suavizado su tono. Exacto. A veces tienes que ser más como yo y menos como él, señaló a Hake con una sonrisa traviesa. Hake, que normalmente no mostraba muchas emociones, alzó una ceja. La destreza es una cosa, pero la prudencia es otra. No te olvides de eso, Ma. El poder sin control solo trae desastre. Sans dejó escapar una pequeña risa, disfrutando de la dinámica entre ellos. Aunque parecían estar muy distantes en muchos aspectos, algo en la interacción le resultaba cálido. No estaba solo, al menos no en esta misión. Entrenamiento en equipo. El primer desafío después del almuerzo, Arete reunió a los tres estudiantes en el campo de entrenamiento para una sesión especial. Sans no sabía qué esperar exactamente, pero estaba claro que el objetivo de esta clase era probar algo más que su habilidad técnica. Hoy, no se trata de pelear entre ustedes, dijo Arete, mirando a cada uno de ellos con una intensidad feroz. Hoy, deberán aprender a trabajar en conjunto. El mundo ninja es difícil, no importa cuán fuertes sean individualmente. El éxito depende de cómo puedan coordinar sus habilidades. Sans se sintió ligeramente incómodo con las palabras de Arete. El trabajo en equipo no era algo en lo que se destacara. A pesar de ser increíblemente hábil en su Shikotsu-myaku, él había pasado gran parte de su vida como un guerrero solitario. La idea de tener que compartir el campo de batalla con otros le resultaba algo extraña. Arete les explicó que, a lo largo del entrenamiento, tendrían que defenderse unos a otros, atacar y proteger usando sus habilidades en conjunto. Para Sans, la idea de usar sus huesos para proteger a otros no le era natural. Siempre había preferido usar sus poderes ofensivos de manera directa. Vamos a probar algo sencillo primero. Hake, usa tus técnicas de hielo para crear una barrera de defensa. Ma, ataca el objetivo con tu espada de lava. Sans, quiero que utilices tus huesos para mantener la barrera estable mientras Hake mantiene el control. Ma sonrió, saltando al centro del campo. Esto va a ser divertido, voy a hacer que esa barrera se derrita en segundos. Hake, siempre meticuloso, comenzó a moldear el hielo de inmediato, creando un bloque tras otro hasta formar una estructura sólida.
Sans lo observó de cerca, y luego extendió los huesos de su cuerpo, formando una red de espinas que conectaba el hielo, reforzando la barrera. Cuando Ma atacó con su espada de lava, un choque de calor y frío creó una explosión de vapor en el aire, pero gracias a la intervención de Sans, la barrera resistió, aunque a duras penas. Bien, pero no basta con solo bloquear el ataque, gritó Arete, su voz grave como un trueno. Necesito que anticipen los movimientos del otro. No pueden reaccionar solo cuando algo sucede. Deben pensar juntos. La reflexión de Sans esa tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse, Sans se encontraba solo en los jardines de la academia, mirando al horizonte. Los demás se habían ido a sus habitaciones, pero él no podía dejar de pensar en lo que había sucedido durante el entrenamiento. ¿De verdad soy capaz de trabajar en equipo?, pensó. Mientras lo pensaba, una imagen de su hermana Reika apareció en su mente. Recordó cómo siempre había luchado sola, confiando solo en su fuerza. La familia Kagaye era conocida por su individualismo. El clan nunca había sido famoso por ser uno de cooperación. Pero ahora, en la academia, Sans empezaba a sentir el peso de lo que Arete había dicho. Quizá, para convertirse en el ninja que él quería ser, tendría que cambiar su forma de pensar. Con un suspiro, Sans se levantó, decidido a no abandonar. No sabía lo que el futuro le depararía, pero sentía que este grupo, Maihake, podía ser la clave para entender lo que realmente significaba ser un ninja. Hoy fue solo el principio, pensó mientras se dirigía a su habitación, dispuesto a prepararse para lo que venía. Un día más en la academia. El día comenzó como cualquier otro en la academia ninja de Kirigakure. Sans estaba en el campo de entrenamiento, observando a Ma y Hake mientras practicaban. Ma estaba usando su espada de lava con una energía casi imparable, sus movimientos rápidos pero algo desordenados, mientras que Hake, como siempre, mantenía su calma, creando estructuras de hielo con precisión meticulosa. Sans observaba desde un rincón, con las manos en los bolsillos, viendo cómo su equipo avanzaba en su entrenamiento, pero sin intervenir. A veces, se preguntaba si realmente podía encajar en esa dinámica de trabajo en equipo. Siempre había sido un Kagaye, alguien acostumbrado a luchar solo. La idea de confiar en otros, incluso en sus compañeros más cercanos, no le resultaba fácil. ¿No vas a entrenar, Sans?, preguntó Ma, deteniéndose por un momento y dándole una mirada burlona. Sans la miró, levantando una ceja. Era imposible no notar la energía inagotable de Ma, siempre tan segura de sí misma. Solo observo, por ahora, respondió con una sonrisa, sin mostrar muchas ganas de involucrarse. Hake, que había estado en silencio todo el tiempo, levantó la vista y habló con voz tranquila. El entrenamiento individual es importante, pero lo que más necesitamos ahora es coordinarnos. Sans, Ma y yo necesitamos aprender a trabajar juntos y vamos a sobrevivir cuando las cosas se compliquen. Sans frunció ligeramente el ceño, su mirada fija en Hake. El trabajo en equipo siempre había sido algo que le costaba aceptar, pero no podía evitar que esas palabras de Hake resonaran en su mente. Tenía que aprender a confiar en los demás. Lo sé, Hake, pero no sé si sea tan fácil como lo dices, dijo Sans, sin poder evitar que sus pensamientos se filtraran en su voz. Ma, que estaba impaciente, dio un paso hacia adelante y alzó su espada. No te preocupes, lo haremos genial. Ya verás, Sans, somos un equipo imparable. Sans no pudo evitar sonreír ante la determinación de Ma. Aunque sus palabras eran cargadas de entusiasmo, había algo en esa energía que lo hacía dudar de sí mismo. ¿Realmente podría encajar en un equipo tan diferente a él? La visita familiar de Sans esa tarde. Sans regresó a casa.
La familia Kagaye lo recibió como siempre, su madre, Sumire Kagaye, y su abuelo, Yori Kagaye, se encontraban en la sala. Yori, como siempre, estaba allí, observando a Sans con una mirada profunda, casi solemne. Era un hombre de edad avanzada, con cabello canoso y una postura imponente. Su sabiduría era conocida en todo el clan, y a pesar de su edad, su presencia seguía siendo tan fuerte como siempre. ¿Cómo fue el día, Sans?, preguntó Sumire mientras Sans se quitaba las botas. Sans se encogió de hombros, como siempre, sin mucha disposición para hablar de sí mismo. Nada importante. Entrenamiento, como siempre, dijo con indiferencia, pero sus palabras sonaban vacías. Sumire lo miró por un momento, con una expresión que indicaba que sabía que algo no estaba bien. Siempre había sido la más perceptiva de la familia. Recuerda lo que te he dicho, hijo. La verdadera fuerza no se encuentra solo en tu habilidad para pelear. Los Kagaye somos conocidos por nuestra fuerza, pero también por nuestro corazón. Necesitas aprender a trabajar con los demás, a confiar en ellos, dijo Sumire con tono suave pero firme. San suspiró y se sentó en una silla, sin contestar de inmediato. A veces, las palabras de su madre lo hacían sentir presionado. El clan Kagaye había sido conocido por su fuerza individual, por su habilidad para pelear solo, pero también había un vacío en ese tipo de vida. Sans nunca había sido realmente parte de algo más grande, y ese hecho siempre lo había perseguido. Yori, su abuelo, intervino en la conversación, sus ojos fijos en Sans con la mirada penetrante que siempre lo caracterizaba. Tu madre tiene razón. La fuerza de un Kagaye no está solo en su habilidad para destruir. También se trata de proteger lo que es valioso. La batalla más difícil de todas es la que tienes que librar dentro de ti mismo. Sans levantó la vista, encontrando los ojos de su abuelo. Yori Kagaye había sido el líder del clan, el hombre que más había defendido la idea de la unidad dentro de la familia Kagaye. Aunque su abuelo nunca se lo decía directamente, Sans sabía que había grandes expectativas sobre él. ¿Cómo puedo ser parte de algo más grande?, pensó Sans para sí mismo, mientras sentía una extraña mezcla de incertidumbre y determinación. Entrenamiento en equipo. El día siguiente fue otro día en el que Sans, Ma y Haku se encontraron en la academia. Arete Sigure, su sensa, los había reunido nuevamente para una serie de ejercicios en equipo, enfocados en el trabajo en conjunto. Este es un entrenamiento para mejorar su coordinación. Hake, quiero que uses el hielo para crear una barrera de defensa. Ma, activa tu espada de lava y prueba la resistencia del hielo. Sans, refuerza la barrera con tus huesos, como lo hiciste antes. Los tres comenzaron a trabajar en la formación de la barrera. Haku generó un muro de hielo frente a ellos, sólido y resistente, mientras que Ma comenzó a calentar su espada de lava, moviéndose con rapidez para golpear el hielo y ponerlo a prueba. La espada de lava chocó contra el hielo, creando una nube de vapor que cubrió todo el campo por un momento. Sans no se retrasó. Extendiéndose hacia el muro de hielo, usó su habilidad para reforzar la barrera con huesos, que comenzaron a envolver la estructura de hielo, dándole una resistencia adicional. Arete, observando todo, asintió con aprobación. No está mal, pero necesitamos más control. Sans, tu habilidad para reforzar la barrera es buena, pero debes aprender a usarla de manera eficiente. Ma, tienes que controlar mejor el uso de tu lava. No puedes descontrolarte cada vez que te emocionas. Ma gruñó, pero asintió con determinación. Lo sé. Tengo que calmarme, lo intentaré de nuevo. Hake, como siempre, permaneció tranquilo, pero también mostraba signos de que su paciencia se estaba poniendo a prueba. Los tres seguían practicando,
cada uno con su propio estilo, pero ahora, más conscientes de la importancia de trabajar juntos. Sans se encontraba en el centro de la dinámica, observando y evaluando cada uno de los movimientos de sus compañeros. Reflexión de Sans esa noche, después de que el entrenamiento terminó, Sans caminó solo por la academia. El cielo estaba oscuro, pero las luces de la aldea brillaban a lo lejos. Sin embargo, la quietud de la noche le ofrecía un espacio para pensar. La presión sobre él seguía creciendo, ¿sería capaz de confiar en ellos? La imagen de su abuelo, Yori, apareció en su mente. Proteger. Se preguntó Sans. ¿Qué significa eso realmente? En ese momento, escuchó pasos acercándose. Reika, su hermana, apareció frente a él, sonriendo suavemente. Pensé que te encontraría aquí, dijo Reika, mirando a Sans con una mezcla de cariño y seriedad. Sans se giró hacia ella, notando cómo siempre lograba calmar la agitación interna que sentía. ¿Qué pasa, Reika? Preguntó Sans, aún pensativo. Ella se acercó un poco más, mirando a su hermano con una expresión franca. Sé que lo que te dicen te presiona, pero no tienes que hacerlo todo solo. Si no puedes confiar en ellos, al menos confía en ti mismo. Recuerda que no tienes que cargar todo sobre tus hombros, hermano. A veces, lo más difícil es aceptar que necesitas ayuda. Sans se quedó en silencio por un momento, mirando a su hermana. Las palabras de Reika resonaron profundamente en él. Quizás, solo quizás, había algo más grande que la fuerza individual. Continuará.